Muy buenas tardes, estamos acá una vez más para hablar acerca de una oportunidad de inversión. En este caso vamos a estar analizando el sector alcohólico y particularmente estas tres empresas, Brown-Forman, Diageo, Pernod Ricard, las más grandes y más representativas de este sector y de las que más se habla dentro del mercado de capitales. Las preguntas con que iniciamos: ¿cuál es la indicada? Rentabilidad atractiva para el largo plazo, eso es todo lo que buscamos. Mayor rentabilidad a un menor riesgo y sobre todo estabilidad. Creo que eso es una de las principales cosas que busca cualquier inversor. ¿Cuál va a ser la metodología de estudio y de análisis en este caso? Vamos a ir analizando categoría por categoría y vamos a darle un puntaje de 3 puntos a la empresa que mejor se comporte y de 1 punto a la que peor se comporte, 2 puntos a la que se mantenga en el medio. Dicho esto, vamos a comenzar. Primero, lo que vamos a ver es el sector de las bebidas alcohólicas. ¿Realmente es interesante invertir dentro de este sector? Acá vemos la evolución de los subsegmentos de este sector. Spirits, bebidas espirituosas, wine, vino, beer, cervezas, baijiu. Esto vendría a ser una bebida espirituosa dentro de lo que es Oriente, particularmente en China, y RTD son las bebidas ready to drink, aquellas que vienen ya envasadas, listas para el consumo, especialmente en latas. ¿Cómo ha venido evolucionando? Los datos que tenemos son del año 2012 hasta el año 2022 y vemos que las bebidas espirituosas han avanzado del 20% de la cuota de mercado total al 22%. El vino pasó del 22% al 18%, las cervezas del 41% al 39%. Baijiu, estas bebidas espirituosas orientales, del 15% al 18%. Y las bebidas ready to drink han pasado del 2% al 3%. Si nos enfocamos en las perspectivas que se tiene sobre cada rama, International Spirits, haciendo referencia tanto a las espirituosas como a las espirituosas orientales, se estima un crecimiento del 5%, el vino un crecimiento del 2%, cerveza un crecimiento del 4% y al total del sector un crecimiento del 4%. No es un crecimiento extraordinario, pero es crecimiento al fin y al cabo. Ahora, ¿cuál es el principal catalizador que yo veo en este sector? Tengamos en cuenta que Diageo es la empresa o una de las empresas más grandes del sector y solo representa el 4,6% de la cuota total de mercado. Entonces, con ese dato, Brown-Forman, como veremos, representará cercano al 2% y Pernod Ricard cerca del 3%. Es decir, las empresas más grandes del sector tienen una muy poca participación. ¿Eso a qué me lleva? A pensar que, por su escala, por su estructura, será muy fácil ir comiéndose a esos pequeños jugadores con el paso del tiempo. También los principales catalizadores del sector serán la premiumización, el propio crecimiento del sector y aparte, se prevé el ingreso de más de 500 millones de personas dentro del mercado. Es decir, que van a obtener esa mayoría de edad legal para consumir este tipo de bebidas. Productos principales, y acá empezamos ya viendo la comparativa entre cada una de las empresas. Vemos que tienen marcas extremadamente reconocidas: Pernod Ricard, Chivas Regal, Diageo, el Johnnie Walker, Brown-Forman, Jack Daniels. Muy buenos productos y por eso son las mejores del sector. Diversificación, y esta es la primera categoría que comienza a puntuar. La nota más alta será aquella empresa que esté más diversificada y que no dependa de una subrama específica. En el caso de Diageo, la rama más relevante es el whisky, seguida por, aunque acá no se ve, son las bebidas listas para consumir o listas para beber, licores, gin, ron, vodka, tequila, cerveza y otros productos. Esta es la empresa, como ya lo vemos a simple vista, más diversificada. Seguido por Pernod Ricard, 44% representa el whisky, el cognac brandy 14%, y ahora voy a comentar una noticia acerca de esto, el vodka un 8%, ginebra un 4% y otros productos un 30%. Brown-Forman, la menos diversificada, con un 67%, casi 68%, con dependencia al whisky, independientemente de las marcas que tenga, porque tiene whisky escocés, whisky americano, whisky canadiense.
reunimos todo el whisky, lo mismo que Pernod Ricard, tiene tanto whisky escocés como whisky de la India. Allí lo unificamos en lo que es whisky propiamente. Listo para beber un 12,4%. Y esto también tiene mucha dependencia en lo que es whisky, porque listo para beber proviene principalmente de su colaboración entre Jack Daniel's con Coca-Cola. Gran parte de estos ingresos provienen de esa colaboración. Entonces también indirectamente hay más dependencia al Jack Daniel's. Después tenemos lo que es vino, otros productos y tequila con un 7,3%. Como es claro, la número 1 y la más diversificada es Diageo, se lleva los 3 puntos, seguido por Pernod Ricard, 2 puntos y Brown Pharma, 1 punto. Lo que es sus márgenes. Los años que tomamos de estudio son desde el 2018 hasta el 2024. Todas se han mantenido con un margen bruto muy similar, especialmente estos últimos años, pero los años anteriores, los primeros años de estudio, Brown Pharma es la que más ha destacado. Ahora, enfocándonos en las líneas más oscuras, azul oscura, roja oscura y marrón oscura, retorno sobre capital invertido. Los primeros años también Brown Pharma se destaca, rozando en el 2020 el 20% de retorno sobre capital invertido y el 19 y el 18 por arriba de ese 20% de retorno de capital invertido. Después no ha podido superar esos 20% y en estos últimos 2 años ha venido de capa caída. Por el lado de Pernod Ricard, la última línea que vemos aquí se mantiene muy estable en el 9%. Y Diageo tiene un promedio del 13% de retorno sobre capital invertido, también muy estable en esta línea, salvo el 2020 que por obvias razones se ha visto muy afectada en todos los negocios. Si nos enfocamos en el margen neto, que son ya las líneas que están más arriba, celeste, anaranjada y marrón un poquito más claro, ocurre lo mismo, Brown Pharma con los mejores márgenes netos, salvo estos últimos años que se ha visto superada por Diageo y en el 2024 ya ha recuperado el liderazgo. Siempre por arriba del 25% de margen neto, un margen realmente impresionante. Diageo le compite mano a mano y en estos últimos años ha estado por encima del 20%. Por el lado de Pernod Ricard nunca ha superado el 20% de margen neto. Entonces queda claro que a pesar de que en estos últimos años ha habido una mayor competencia y Diageo se le acercó muchísimo a Brown Pharma, por el historial de Brown Pharma yo le voy a dar los 3 puntos a Brown Pharma, 2 puntos a Diageo y 1 punto a Pernod Ricard. Deuda y flujo de caja, un apartado muy importante. Empezamos con Diageo. En el año fiscal finalizado generó 2.600 millones de dólares de flujo de caja libre, frente a una deuda neta, es decir, su deuda descontado el efectivo y equivalentes de efectivo, de 21.000 millones de dólares, representa 8 veces su flujo de caja libre, es decir, que su deuda neta representa 8 veces su flujo de caja libre. Analizando el ratio deuda neta EBIT, ¿y por qué no EBITDA? El EBITDA contempla las amortizaciones y depreciaciones, que si bien no son un gasto directo, para que el negocio siga funcionando a largo plazo, sí o sí se deberá gastar en mantenimiento de la propiedad. Entonces yo lo dejo de lado. Entonces en mis cálculos verán el EBIT. Y ya lo decía Seth Klarman en su libro Margen de Seguridad, él tenía este mismo método. No calculaba el EBITDA, calculaba el EBIT, sobre todo para ver esa cobertura de deuda. 3,11 veces EBIT deuda neta. Y después tenemos el costo promedio ponderado de su deuda antes de impuestos del 2,81%. Una tasa de interés muy barata que se traduce en grandes niveles de deuda, como también vemos en las demás empresas. Son negocios muy previsibles que se pueden permitir tener gran cantidad de deuda. Ahora, analizando lo que es Brown Pharma, en el año fiscal finalizado generó 419 millones de flujo de caja libre. Frente a una deuda neta de 2.600 millones, representa 6,33 veces su flujo de caja libre. Tiene un ratio deuda neta EBIT de 2,2 veces. Costo promedio ponderado de su deuda antes de impuestos 3,6%.
de intereses es lo que debe pagar esta empresa. Enfocándonos en Pernod Ricard, en el año fiscal finalizado generó 954 millones de flujo de caja libre, frente a una deuda neta de 10.400 millones, representa 11 veces su flujo de caja libre. Ya vemos la comparativa, es la que está mayormente apalancada, y un ratio deuda neta EBIT de 3,24 veces. Costo promedio ponderado de su deuda antes de impuestos de 2,42 veces. Es decir, que tiene la deuda más barata de las tres empresas. También puede ser entendido que a una deuda más barata se puede permitir adquirir aún más. El calendario de deuda de las empresas, fijémonos primero en Diageo, en ningún año en el futuro se vencerá más de 2.000 millones de dólares en deuda. Ocurre algo similar en Brown Forma. Ninguno de los años, salvo el 2033 y el 2045, a muy largo plazo, se vencen más de 400 millones de dólares. En Pernod Ricard tenemos el 2025 con un vencimiento, sí, superior a 1.500 millones, recordemos el flujo de caja libre, y posteriormente ya sí una deuda muy distribuida, unos vencimientos de deuda, mejor dicho, muy distribuidos. Por obvias razones le doy los 3 puntos a Brown Forman, seguido por Diageo y por último Pernod Ricard. Concluimos que Pernod Ricard es la más apalancada, seguido por Diageo, y la que se encuentra en una situación más holgada respecto a sus pares es Brown Forman. Dividendos. Esto ya creo que nos interesa a todos de primera mano. Diageo aumenta el dividendo de forma consecutiva desde hace 38 años, esto en libras, ¿sí? Diageo es una empresa inglesa, entonces lo va aumentando en libras. En dólares sí es cierto que podemos ver esas diferencias de cambio, pero en libras lo viene aumentando hace 38 años. Los últimos años ha tenido un incremento de 6,25% de forma anual. Actualmente su dividendo representa una rentabilidad del 3% en precios actuales y tiene un payout ratio de 57,5%. Vemos acá la evolución del pago de dividendos por acción. Brown Forman aumenta el dividendo de forma consecutiva desde hace 40 años. En los últimos años lo ha aumentado al 5,25%. Actualmente su dividendo representa una rentabilidad de cercano al 2%. Tiene un payout ratio de 40,3%. Pernod Ricard, buen crecimiento en los últimos años, promediando un 12,5%. Vemos cómo ha crecido de forma exponencial. En el 2017 pagaba cerca de 2 euros por acción y ahora ya ha superado los 4, acercándose a los 5 euros por acción. Actualmente su dividendo representa una rentabilidad del 3,6% con un payout ratio del 81%, es decir que muy pocas posibilidades de que lo vaya aumentando en la misma razón que lo ha ido aumentando anteriormente, salvo que obtenga unos mayores ingresos. A su vez, también lo que penaliza para estas dos empresas es que tanto en Francia como en Estados Unidos se retiene el dividendo al momento de distribuirlo sobre sus accionistas extranjeros, lo que no ocurre con Diageo al ser una empresa del Reino Unido. Como conclusión, y a pesar de esa retención de dividendos, le voy a dar los 3 puntos a Pernod Ricard porque es la que más ha ido aumentando, la que más dividendo paga, un payout ratio medio alto, pero a fin de cuentas es la que más paga. 3 puntos a Pernod Ricard, 2 puntos a Diageo porque es la que ha aumentado de forma constante y tiene una rentabilidad del 3%, y 1 punto a Brown Pharma. Recompra de acciones, también que nos incumbe de primera mano. En el pasado año fiscal destinó 987 millones a recomprar acciones. Recompró el 10,5% de sus acciones en los últimos años, desde el 18 hasta el 24. Brown Pharma, en el pasado año fiscal destinó 400 millones a la recompra y recompró tan solo el 2% de sus acciones en los últimos años, desde el 18 hasta el 24, donde el 24 es el año donde más se ha recomprado de estos años de estudio. Pernod Ricard, pasado año fiscal, destinó 333 millones a las recompras y recompró el 5% de sus acciones en los últimos años. Los 3 puntos a Diageo, 2 puntos a Pernod Ricard y 1 punto a Brown Forman. Hablando acerca de las valoraciones, las cuales tendrán dentro del canal de Telegram, que se los voy a dejar en la descripción para que puedan unirse. Ahí voy a estar compartiendo las 3 valoraciones. El valor intrínseco que calculamos en Diageo, tomando todos los métodos de valoración, que como digo,
en la planilla de Excel lo van a encontrar, ronda los $132 por acción. Actualmente cotiza un PER de 19,5 veces. Precio del mercado 134 por acción, es decir que no tenemos margen de seguridad y estaríamos pagando más 1,6% por arriba de su valor intrínseco. Braun Pharma, su valor intrínseco ronda los $40,8 por acción, PER actual 21,16 veces, precio de mercado $45,5 por acción, es decir, está cotizando más 11% su valor intrínseco. Pernod Ricard, su valor intrínseco ronda los $114 por acción, está cotizando a PER 21,6 veces y el precio de mercado es de $126 por acción, cotizando aún más 10,5% su valor intrínseco. De la misma manera que en la anterior, aquí es fácil saber cuál es la que está a mejores precios. He de decir también que en todas las valoraciones utilizamos la misma tasa de descuento, el mismo porcentaje de crecimiento para hacer una valoración más justa para estas empresas. Bajo esas circunstancias, Diageo es la que está más barata, seguido por Pernod Ricard y por último Braun Pharma. Como conclusión, podemos decir negocios con buenos márgenes de beneficios, excelentes márgenes de beneficio, particularmente Diageo y Braun Pharma. Sector con buenas perspectivas a largo plazo. Analizamos la industria y es cierto que hay unas buenas perspectivas a largo plazo, sobre todo si son capaces de mantener ese foso defensivo. Marcas muy reconocidas, y acá es donde tocamos de primera mano su foso defensivo. Todas las empresas tienen marcas muy buenas. Como ya estamos en la parte final, se darán cuenta, no vamos a analizar ni su directiva ni sus ventajas competitivas. Eso se los dejo a ustedes. Esto es un somero análisis para que tengan algún tipo de indicativo sobre qué empresa puede ser la mejor del sector. Ahora, diversificación, 3 puntos Diageo, 2 puntos Pernod Ricard, 1 punto Braun Pharma. Gran dependencia a lo que es whisky. Márgenes, 2 puntos Diageo, 1 punto Pernod Ricard, 3 puntos Braun Pharma por el historial de buenos márgenes que tiene Braun Pharma. Deuda y flujo de caja, 2 puntos Diageo, 1 punto Pernod Ricard siendo la más apalancada y 3 puntos Braun Pharma es la que está en situación más holgada. Dividendos, Diageo 2 puntos, 3 puntos Pernod Ricard es el que más paga y 1 punto Braun Pharma. Recompras, sin lugar a dudas, Diageo que ha recomprado el 10,5% en los últimos años, Pernod Ricard en segundo lugar y Braun Pharma que ha recomprado muy poco en estos últimos años. Valoraciones, 3 puntos a Diageo siendo la más barata. Le asigno 1 punto a Pernod Ricard en contradicción con lo que he dicho anteriormente y 2 puntos a Braun Pharma principalmente por estos catalizadores. A pesar de que Pernod Ricard esté un poquito más barata, considero que por los márgenes y un mejor control de la deuda, la valoración de Braun Pharma es un poco más acorde. Como resultados finales tenemos 15 puntos para Diageo, 10 puntos para Pernod Ricard y 11 puntos para Braun Pharma. Así que con eso concluimos el análisis. De más está decir que veo un sector muy interesante y sin lugar a dudas que recomiendo su estudio más a fondo. Dicho todo esto, espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle me gusta y nos estaremos viendo en los próximos análisis. Chau.